Hoy, hermanos, es jueves 4 de septiembre, jueves 4 de septiembre, hermanos. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Alguien pueda dar lectura, prenda su micro, participe, hermano, pregunte, comente. A ver, hermanos, ¿alguien puede Lleno leer? de, lleno del Espíritu de Dios, dice hermano. Muy bien, hermanos, eso. Ahí, pues, el título de hoy día es Lleno del Espíritu de Dios. Hermanos. Lleno, ¿no? La palabra lleno, hermanos, ¿no? ¿Qué significa lleno, no? Lo contrario sería vacío, ¿no? Vacío. O medio lleno también podría ser, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí dice el título lleno. ¿De qué cosa, hermanos? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu, lleno del Espíritu. Hermano, Muy bien, la, preguntas, def- comentarios, hermano. Sí. pregunta sería, ¿cuándo es lleno del Espíritu de Dios? ¿Cuándo es lleno del Espíritu Santo? Y diferenciarlo, hermano, tal vez definición del Espíritu. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Habría que definir, dice aquí, qué es el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Y cómo es eso de que esté lleno, ¿no? Lleno, lleno, lleno. ¿Cómo se llena, pues, no? ¿Cómo se llena? Hermano, Bueno, justo. sí, por favor, hermana Mónica, conteste esas preguntas. eh, bueno, sabemos que como personas, como humanos, nosotros, bueno, Dios nos hizo perfectos. En un comienzo éramos perfectos, el hombre estaba al lado de él, pero ya al caer en pecado, en alejarse, el hombre se vuelve pecador dijimos que el Espíritu de Dios, ¿cierto? Que Dios mismo quería morar en las personas, quería morar junto con los seres humanos. Pero la única condición para que Dios pueda morar en nuestros corazones es que tengamos un corazón preparado y dispuesto, ser obedientes, ser humildes, ¿cierto? Saber que necesitamos primero de que Dios cambie nuestras vidas. Sabemos que tenemos que nacer de nuevo porque esta condición que tenemos nosotros no nos va a llevar al cielo. Así como somos, no es imposible. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hay un cambio en nuestras vidas. O sea, no somos ya nosotros, sino que es Dios actuando a través de nosotros. Y el Espíritu Santo no es solamente para hacer buenas obras, el Espíritu Santo también nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos permite hacer cosas o mejorar los dones que Él nos ha dado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Todo es mejor, todo lo que hacemos para la honra y gloria de Dios es mejor. Por ejemplo, cuando alguien decide cantar, yo no tengo muy bonita voz, pero cuando cantamos en el coro se escucha maravilloso, el Señor, ¿cierto? Pule esas voces y llegan al cielo como voces maravillosas. Y la gente, ¿cierto? Puede escuchar un lindo coro, pero es porque por la gracia del Señor. ¿Cuántos jóvenes hay, cierto, que comenzaron cantando tímidamente y después cantan maravilloso al Señor porque están utilizando ese don para el Señor? No digo que no haya gente que no cante hermoso, ¿cierto? Pero me refiero a los dones que el Señor nos da para usarlos en la iglesia, para predicar, a lo mejor para hacer de ujieres cuando nosotros recibimos a la gente, nos da ese don de la empatía, de la simpatía también con las personas. O sea, el Señor cuando nos quiere dar, nos da y nos llena, como dice aquí. Muy bien, hermana Mónica. Muy bien, ahí está la respuesta, hermanos, ¿no? O sea, miren, aquí la hermana, lo que estoy entendiendo es que el problema del ser humano. Bueno, Dios nos ha creado, pues, hermanos, no llenos del Espíritu Santo, o sea, dirigidos, dependientes de Dios, de la fuente que es Dios como hijos de Dios. Entonces, Adán y Eva, pues, inicialmente no tenían pecado, sino eran dirigidos por Dios, completamente llenos del Espíritu Santo. Pero el problema, como nos dice la hermana, es se alejó, pues, ¿no? Se alejó de Dios. Ese es el problema del ser humano, alejarse de Dios. Ya no tiene el Espíritu Santo. El que se aleja, pues, está con el espíritu, diríamos, del enemigo de Satanás, porque hay dos poderes nada más. Entonces, sea quien sea, ¿no?
Entonces, el que se aleja, pues ese es el problema del ser humano, estar alejado. Entonces, lo que tiene que hacer simplemente es volverse a Dios y Dios llena otra vez del Espíritu Santo y justamente en ese plan, ese tema vamos a estudiar ahora, que es Dios el que da el Espíritu Santo, ¿no? Entonces llena del Espíritu Santo, o sea, ahí, como la hermana comenta, nos da entendimiento, conocimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da ciencia, nos da talento, capacidad para todo, para cantar, para predicar, para todo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, pues en pocas palabras, es el mismo Dios, ¿no? Es Dios mismo quien va a estar en nosotros, en nuestro corazón, quien va a dirigir a través de nuestro ser, nuestra conciencia, todo nuestro ser, ¿no? Muy bien, gracias, hermana, por su participación, hermanos. Otra pregunta, Sí, hermano, se otra me pregunta, viene. ya. Este, lleno, tener carácter de Dios, ¿sería igual tener lleno del Espíritu de Dios o hay diferencia, hermano? Esa es pregunta. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces, como dice, ¿no? No os engañéis, no se engañen, nos dice Dios, ¿no? No, nadie puede engañarle pues a Dios, hermanos. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si sembramos, hermanos, en este caso, abrimos nuestro corazón y el Espíritu Santo dirige nuestra vida a través de su palabra, por supuesto, de todos sus enseñanzas, sus mandamientos, todo nos enseña, el Espíritu Santo grave en nuestra mente, corazón. Entonces, automáticamente, hermanos, pues los frutos son pues del Espíritu Santo, el carácter de Dios, amor, misericordia, justicia. Entonces, hermanos, es automático, no es arte de magia, obra del hombre. No, 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 hermanos. No es que el hombre tiene capacidad para producir obras buenas, no. Solamente es la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer las cosas correctas. Y sin el Espíritu Santo nada podéis hacer, bien dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. O sea que nadie tiene la capacidad por sí solo, ¿no? Sino es Dios el que opera. Así dijo el Señor Jesucristo. Yo no hago nada de mí mismo, dijo el Señor Jesucristo. El que hace es pues el Espíritu Santo, es decir, es Dios, el Padre, que está haciendo las cosas, que los milagros, todo lo que... Entonces, no, yo no lo estoy, es Dios quien me está utilizando como instrumento, ¿no? Y es así, pues, hermanos. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado. Muy bien, gracias por la pregunta, hermanos. Y en cualquier momento pregunten, comenten, hermanos. Eh, Vamos a ver entonces. Sí, sí, participa, hermano. hermano, lo que usted dijo es bien correcto. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar, lo dice la palabra de Dios. Pero quisiera amplificar un poquito más en lo que dice, cuando uno siembra maíz, ¿qué vamos a cosechar? ¿Quisiéramos cosechar papas? ¿Podemos cosechar otro producto? Jamás, no podemos. Muchos sembramos un producto y podemos decir, muchos siembran amor y cosechamos amor. Sembramos odio, vamos a cosechar eso. Y en lo que hablaba, usted decía, y es correcto eso, de que hay perdona, en esta parte que diga lo del pastor Bullón, que en algún momento tiene un ejemplo bien claro. En las decisiones que tomamos en la vida, sea buenas o malas, tiene, Dios nos puede perdonar. Aquí vamos a algo. Dios nos perdona el acto equivocado, sea consciente o inconsciente, todo. Y el pastor menciona, dice que un joven se le acercó y dijo, tengo SIDA. ¿Y qué dice? Dios te perdonó, hijo. Me habrá perdonado esto, pero no me curo, no me puedo curar, no puedo tener la salud nuevamente y es probable que yo muera. Hijo, le dice, Dios te perdonó, pero las consecuencias de esta vida, las cosas que has hecho va a seguir y va a continuar.
Lamentablemente, el pastor no puede hacer nada por él, pero tan solo darle la noticia de que Dios te perdonó y esperar un milagro, puede haber un milagro, pero eso ya no depende de nosotros, sino más que la entrega total a Dios y Dios actuará. Pero el mayor milagro es de que tú estarás en el reino de los cielos, si es que continúas en la fe y en esto. Y dice otro ejemplo. A veces airadamente hay un joven, otra persona se sube al último piso y se lanza, eliminándose la vida. Y en medio camino se arrepintió. Y el pastor pregunta, ¿crees que esa persona será salva? Pero las consecuencias van a venir. Así que seamos muy cuidadosos en la vida de poder sembrar, no solo para nuestro prójimo, sino con nosotros mismos, para poder cosechar más aún el fruto del Espíritu Santo, que es lo mejor que existe, porque contra tales no hay ley. Eso es todo, hermano. Muy bien, hermano David. Qué bien, hermanos. No, ahí están las ilustraciones de la siembra y la cosecha. Dios es justo, hermanos, y también Dios es misericordioso. Así que todos, sin excepción, somos pecadores, gente mala. Así que, hermanos, pero si nosotros acudimos al Señor, volvemos a Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, o sea, confesamos nuestro pecado, reconocemos lo que somos, el Señor pues nos perdona, ¿no? La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, o sea, nos justifica, ¿no? O sea, como que nosotros hubiéramos pagado, ¿no? Con nuestra muerte por nuestro pecado, entonces salimos limpios, todo. No Ahora, las consecuencias, como dijo nuestro hermano, hay muchos ejemplos, ¿no? Y creo por ejemplo, el ladrón en la cruz también, hermanos, pues él creyó en nuestro Señor eh, Jesucristo, ¿no? Al principio no creía, ¿no? De repente, pero después parece que le entró el entendimiento a este ladrón y dijo, le llamó la atención a su otro colega ladrón también, ¿no? Oye, le dice, ¿no? ¿Por qué le dices esto de Jesús? Nosotros estamos padeciendo por nuestras culpas, nosotros somos pecadores, merecemos morir. Está acá, no, no ha pecado, pero él está muriendo sin haber cometido pecado. Entonces, la fe de este ladrón dijo, no, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, creía, pues, hermanos, en que Jesús va a venir por segunda vez y también va a resucitar, pues, porque la solución estaba ahí. Entonces, ladrón, era ladrón, pues está muriendo por ser ladrón. Pero el Señor le prometió y le dijo que realmente él va a ser salvo, ¿no? Y va a estar por la eternidad también. O sea, cuando venga el Señor lo va a resucitar, pues hoy te prometo, pues no, no, le hizo esa promesa, ¿no? En ese día de que estaría juntamente con el Señor. Pero hermanos, seguramente murió, pues hermanos, no murió en la cruz, pero con la esperanza, hermanos, él va a resucitar. Entonces, como hablaba de ese otro caso, ¿no? Del joven con SIDA, entonces lo importante es el perdón. Si vamos a descansar hoy, no hay problema, pues no en este instante, descansar con tal que nuestra vida esté en regla, no con nuestro Señor, pues no estemos arrepentidos, pues, no hay problema, la muerte ya pues tiene solución, no, la muerte tiene solución. Entonces, lo único y también el pecado y todo eso tiene solución gracias a Jesucristo, ¿no? Hermano, Sí, diga, hermano. discernir mucho sobre la cruz es algo muy lindo y muy ejemplar. Es increíble que, mire, el buen ladrón, bueno, de ser bueno es porque se portó al lado de Jesús como todo un convertido, un transformado en ese momento. Él no recibió nunca la fe de Jesús, nunca recibió un bautismo, no recibió un estudio bíblico,
pero fue transformado en el momento por la presencia misma de Jesús. Su vida hizo para que él pueda decir, él, él no tiene culpa. Y muchas veces nosotros podemos ver personas, podemos juzgar de repente, tener opiniones, pero solamente en las manos de Jesús, en el camino que nosotros caminamos ahora, seguir siempre orando, estar en constante comunión con nuestro Creador hace de que podamos garantizar nuestra vida eterna. Nosotros ya somos bautizados, ya somos entregados y nos queda caminar, pero en el camino tendremos siempre pruebas, en el camino tendremos como Job, porque aún los justos, los verdaderos hijos de Dios, recibiremos también esa prueba, porque estamos en el crisol, para que la escoria salga, las cosas salgan y podamos encontrarnos frente a Jesús como ese oro puro, refinado, y somos también barro a la vez para ser formados en las manos del alfarero que es nuestro Creador. Amén. Amén, 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 hermano David. Muy bien, hermanos, así que participen, pregunten, comenten. Ahora vamos a leer lo que dice la lección Hermano, de la escuela pregunta. sabática. Hay pregunta, a ver, pregunte, alguien quiere preguntar. El hermano que antecede dijo que el ladrón fue perdonado. La pregunta es, ¿estaba lleno del Espíritu de Dios ese ladrón? Por supuesto, ¿no? Que por el Espíritu Santo, pues él también se dio cuenta, ¿no? Siempre el Espíritu Santo está trabajando, o sea, Dios trabajando con todo. Hasta miren, con ese ladrón está trabajando el Espíritu Santo, con todos está trabajando, con todo ser humano. Pero el asunto es de que uno no es, tiene libre albedrío y tiene que decidir, pues o bien abres tu corazón a Dios o no quieres abrir tu corazón a Dios, eso depende de cada uno, ¿no? Así que él abrió su corazón, ¿no? Hacia Dios creyó, tuvo fe, pues, tuvo fe, ¿no? Tuvo fe. Entonces, y trabajó, pues está trabajando el Espíritu Santo contigo, conmigo, con todos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer lo que dice la lección de escuela sabática. ¿Qué dice para hoy día? Dios, hermanos, acá nos Hermanito, habla. Sí, sí, alguna pregunta. antes de que entre la lección, hermanito, quería volver a la pregunta anterior. Primero, buenos días con todos mis hermanos. Eh, la pregunta que usted hizo, ¿no? O el hermano, sobre la lección que titula, ¿no? Que dice lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Lleno del Espíritu de Dios. Dice, bueno, la primera vez que se menciona esta expresión, ¿no? Está en el Antiguo Testamento, en Éxodo 31:3. Dios dice de Bezaleel. ¿Quién era Bezaleel? ¿No? Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí vemos que el lleno del Espíritu de Dios se relaciona con sabiduría para realizar tareas específicas, inteligencia y creatividad para servir en la obra de Dios. El tabernáculo. ¿Qué hizo entonces Bezaleel? Él fue el que construyó el tabernáculo de Dios. Y Dios le dio sabiduría, inteligencia, ¿no? Fuerza y capacidad para cumplir con un propósito divino, ¿no? Entonces, esa, esa es la diferencia, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que quién era Bezaleel. Bezaleel, ¿no? Significa a la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Era de la tribu Uri y hijo de Ur, de la tribu de Judá. Fue escogido directamente, dice, por Dios para dirigir la construcción de tabernáculo juntamente con Olias de la tribu de Dan, ¿no? Entonces le dio
le inspiró Dios, el Espíritu, lo llenó del Espíritu de Dios, ¿cierto? Ahora vemos en el Antiguo Testamento la llenura del Espíritu de Dios solía ser temporal y con un propósito concreto, capacitar a alguien para dirigir, profetizar, pelear o servir, ¿no? Por ejemplo, Sansón, los jueces, los profetas, ¿no? Ahora, lleno del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, y especialmente en Pentecostés, eso está en Hechos 2, aparece la expresión lleno del Espíritu Santo, Hechos 2:4, y fueron todos Hermana, no le escuchamos, no le escucho, no sé. Tal vez. el lugar en que Sí. estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así se muestra que la llenura del Espíritu Santo implica, ¿no? Poder para testificar, anunciar el Evangelio con valentía, transformación interior y fruto del Espíritu. Entonces, una presencia constante en los creyentes, no solo temporal, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, la llenura del Espíritu Santo es permanente y para todos los hijos de Dios en Cristo Jesús. Ya no es solo para tareas especiales, sino para vivir una vida santa, para dar testimonio y tener poder espiritual. Amén, hermanito. Muy bien, hermana Rosa. Sí, pues, hermanos, la lección está tratando de ese asunto, que Dios es el que llena del Espíritu. No, no es que tú puedes comprar de algún lugar o alguna persona te va a dar el Espíritu, no es Dios mismo el que da llena del Espíritu Santo, como vamos a ver, ya la hermana leyó los textos bíblicos, ¿no es cierto?, de esos personajes para construir el santuario terrenal necesita de personas que tengan sabiduría para ser tal como Dios había diseñado o como era el original en el cielo, ¿no? Entonces, eh, y ahí es que Dios llena pues del Espíritu Santo a personas, a muchos, ¿no? Por supuesto, para hacer todo ese santuario, hermanos. Y también lo que comenta ahí nuestra hermana también, hermanos, el Espíritu Santo, claro, nos da para tener, o sea, para que hagamos ciertas cosas, ¿no? Sobre todo para dar testimonio. Por ejemplo, ¿no? En este caso, Dios quiere que en la iglesia haya un director de jóvenes, bueno, que haya un diácono, un mayordomo y todo, ¿no? Entonces, ¿para que la iglesia marche bien, ¿no es cierto? Para honra y gloria de Dios. Entonces, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? Es Dios. Entonces, uno solamente tiene que querer servir, cumplir la responsabilidad y entonces Dios llena pues del Espíritu Santo. Dice que los papás, hermanos, los padres, nosotros los padres en esta tierra, de repente queremos dejar herencia a nuestros hijos, herencia, ¿no? De repente un terreno, una casa o algo, dejar a herencia a los hijos, ¿no? Bueno, eso no es común en esta tierra. Y entonces Dios dice como padre, lo que más quiero dar a ustedes es el Espíritu Santo, o sea, su Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que más quiere dar. Por eso pidan el Espíritu Santo, dice Dios, ¿no? Entonces, es lo que más quiere dar como regalo nuestro Padre Dios a sus hijos, es su Espíritu, pues, ¿no? Para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Bueno, gracias por su participación, hermana. Vamos a leer entonces lo que dice la lección, ¿ya? Y luego vendrán preguntas también. Hermanos, aquí está la lección. Dice, Dios, hermanos, instruyó pues a Moisés en la preparación de cada detalle de los servicios del tabernáculo. Así que el tabernáculo, hermanos, pues esta casa o como templo, pues como una carpa, ¿no?
que tenían que construir, hermanos, ¿no? Y hacer todos los servicios, ¿no? Porque ahí todos los servicios nos muestra, pues, ¿no? El plan de salvación, hermanos, cómo seríamos salvos. Entonces, para todo detalle, pues, hermanos, ahí instruye a Moisés, así, así, así vas a hacer, así, así, todo el diseño, ¿no, hermano? Por ejemplo, los sacerdotes debían tener vestiduras sacerdotales, ¿no? Entonces, los que iban a servir en el templo, los sacerdotes tenían que tener una vestidura especial, ¿no? Y que todo detalle, cómo se debía hacer, Dios le dijo a Moisés, así tiene que ser la ropa, no el gusto de una persona, a mí me gusta tal color, no, Dios da el color, da con qué hilos, con qué tela, todo da, hermanos, todo detalle, cómo se va a hacer. Y todo tiene significado, por supuesto, hermanos, ¿no? Entonces, los sacerdotes debían tener vestiduras sacerdotales, pero el sumo sacerdote, hermanos, que era más importante que los demás sacerdotes, porque él entraba una vez al año al santuario terrenal para hacer el juicio, día de la expiación, hermanos. Entonces él debía tener, dice, llevaba pues un efod especial, hermanos. ¿Qué cosa es efod? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es eso del efod especial? Y tenía que en ese efod tener los nombres de los hijos de Israel. Bueno, en el internet, hermanos, uno busca ahí, ahí todo está, pues, hermanos. Ahí está el dibujo, hermanos. Pueden ver ahí en la pantalla. El efod es lo que está cubriendo el pecho, ahí el vientre también. Ahí está el efod, hermanos. Está preparado de forma especial con todo el material, pues, precioso, oro, plata, bueno, todo, ¿no? Eh, Ese es el efod. Aquí está el efod, hermanos, ¿no? El que está cubriendo su pecho, todo ello, ¿no? Ahí está diciendo, ahí está el efod. Y también vamos a ver, hermanos, que, bueno, empezando de la parte superior, en la cabeza debía tener la mitra, ¿no? De lino, ahí está, en la cabeza, ¿no? De lino. Y también había una placa en la frente, hermanos, una diadema santa, dice, ¿no? Ahí dice, no, santidad a Dios, porque vamos a hablar de santidad, hermanos, porque al acercarse a Dios que es santo, hermanos, pues nosotros también tenemos que estar limpios. Pues, y con la sangre de Cristo, Dios nos limpia, ¿no? No podemos cargar el pecado, pues, hermanos, no, 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 ni un instante donde estemos, no solamente para ir el sábado a la iglesia vamos a limpiarnos del pecado, no, sino, hermanos, en todo instante, en todo lugar, ¿no? Entonces, por eso dice santidad a Dios. Ahí estaba en la placa de oro en la frente. También hay hombreras, hermanos, las piedras de ónice. Ahí estaban grabados los nombres también del pueblo de Israel, las 12 tribus. Ahí está, hermanos, ya en la hombrera, donde se amarraba ahí seguramente el efod, ¿no? Esa cubierta como un mantil, como un chaleco, algo así, hermanos. Era precioso, ¿no? Y ahí en el pecho estaba el pectoral con el urín y el tumín, ¿no? Especiales, ¿no? El urín y el tumín por donde Dios manifestaba su voluntad también. Y habían también piedras preciosas. Había cuatro hileras, ¿no? De piedras preciosas de tres en tres, total 12 de las 12 tribus con sus nombres y todas las piedras preciosas estaban allí. Y eso tenían que hacer, pues no construir, y para eso Dios da sabiduría para que lo hagan. Había un cinturón de efod, hermanos, también todo estaba mezclado con oro, hermanos, con hilos de oro, hermanos. Y ahí está, pues, no el efod. También dentro del efod está el manto azul, azul, hermanos, ahí está. Y en el borde hay campanillas, hermanos, ¿no? Porque el sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo tenía que sonar eso, porque si, hermanos, se dormía, no sé qué pasaba, hermanos, ahí podía morir el sumo sacerdote. Entonces, las granadas y las campanas, dice, granadas y campanas. Y por dentro todavía está la túnica de lino, hermanos, la túnica bordada también, ¿no? Ahí está. O sea, todo esto es la vestimenta, hermanos, del sumo sacerdote. Tenía que ser así. Ay, de aquel, si a alguien de repente se le ocurría, no, le voy a poner otra cosita acá, en esa piedrita, digamos, no, otra piedrita le voy a poner, ya está. Eso era cuestión de, bueno, uno sentenciarse a la pena de muerte, como hizo pues uno de los sacerdotes. El fuego se debía tomar del altar y agarró fuego extraño, no sé por qué, porque se emborrachó, creo, este sacerdote,
Y hermanos, borracho, pues claro, ha hecho mal y ha muerto, pues hermanos. Entonces, todo tenía que ser como Dios dijo, hermanos. Acá no hay la opinión humana, no, no, que yo quiero así, no, no, hermanos. Entonces, Dios es santo y así, ¿no? Todo tiene un significado, hermanos, ¿no? Esa ropa. Entonces, continuamos leyendo, hermanos, aquí el comentario de nuestra. También llevaba un pectoral, ahí está el pectoral en el pecho, hermanos, ese es el pectoral que portaba pues también el Urín y el Tumín, ¿no? Parece que son dos piedras que el Urín y el Tumín, a través de ello se manifestaba también la voluntad de Dios. Y debía estar sobre su corazón, como dice Éxodo 28, hermanos. Ahí está todo el capítulo 28, no lo vamos a leer ya, pero estamos ahí resumiendo. Todos los sacerdotes, hermanos, debían ser consagrados. Esto dice en Éxodo capítulo 29 que tenían que ser consagrados, hermanos. ¿Qué cosa es consagrado, hermanos? Completamente, pues aquí, al servicio de Dios, hermanos. Claro, todos nosotros también, supuestamente, todos, no tú, hermano, que estás en esta sala también, está consagrado a Dios. Es decir, que todo lo que hacemos, tu trabajo, no sé si eres negociante, ¿no? Profesor, médico, lo que sea, juez, lo que sea, pero siempre lo haces, ¿no? En base a lo que Dios dice, ¿no? Su palabra, o sea, tu estilo de vida es así. En todo tu trabajo lo haces como para Dios, pues no todo. Cualquier trabajo que estés haciendo, ¿no? Y tu vida misma en tu casa, en tu bar, todo, ¿no? Entonces, está dentro de ese contexto, ¿no? De la palabra de Dios. Eso se llama consagrados. Todos están consagrados a Dios, pues no, hermanos. Entonces, así el sacerdote también está consagrado, pues, a Dios. Otros elementos que debían ser, hermanos, cuidadosamente preparados eran, pues, el altar del incienso. Ahí está en la pantalla también, hermanos, del internet, Tomés. Ahí está el altar del incienso, que estaba, pues, como el santuario, hermanos, tenía tres partes prácticamente. Uno era el patio, donde estaba el altar de sacrificios, y había un lavatorio también afuera. Y en la propia carpa, hermanos, dos partes había ahí, el lugar santo y santísimo. En el lugar santo estaba pues este altar del incienso, hermanos. Este altar era también me parece, de madera de acacia, revestido, ¿no? Con oro, oro puro, pues, hermanos, ¿no? Cuatro cuernos en las cuatro esquinas. Y ahí están sus argollas, por donde también se ponían las varas para cargarlos, porque se trasladaba pues todo el santuario, ¿no? Y era de oro también, pues hermanos. Entonces, y ahí tiene su significado también el incienso y todo ello, hermanos, ¿no? Bueno, lo que representa las oraciones de los santos, pero con la justicia de nuestro Señor Jesús, ¿no? O sea, en el nombre de Jesús oramos, pues, ¿no? También, hermanos, la fuente para el lavamiento, hermanos, la fuente para el lavamiento, ahí está la fuente también del internet, he puesto ahí, la fuente de bronce del tabernáculo, hermanos. Ahí está, una fuente de bronce, ¿no? Y ahí para lavarse las manos, también los pies, ahí para lavarse, ¿no? El aceite de la unción y el incienso, hermanos, que está en Éxodo 30, hermanos. Todo esto está indicando, ¿no? Cómo debía hacerse el aceite de unción y el ungir, pues, ¿no? Esto también es un símbolo del Espíritu Santo, el ungir, el aceite y el incienso, ¿no? Que también representa, pues, las oraciones, ¿no? De los santos. Bueno, con la justicia de Cristo. Y ahora nos pide, pues, lean la Biblia, dice Éxodo 31. Y entonces vamos ya al capítulo 31, hermanos, versículos 1 al 18. Aquí la pregunta dice, ¿qué ayuda especial proveyó? O sea, la lección ahora, ¿no? El título también, hermanos, llenos del Espíritu Santo, justamente ahí la pregunta. ¿Qué ayuda especial proveyó Dios para que todos los detalles del tabernáculo y sus servicios, hermanos, ¿no? Fueran pues preparados de forma hermosa y adecuada? Entonces, ¿cómo Dios ayuda ahora para que se cumpla ese propósito, ¿no? De que Dios quiere estar ahí juntamente con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ayuda especial proveyó Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo 31 1 al 18 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, entonces Dios le habla a Moisés y le dice, mira Moisés, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Miren, acuérdense del nombre Bezaleel.
¿Quién era? Era hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hermanos. Era una persona de la tribu de Judá, hermano. Besaleel. Ahí está. Su papá Uri, ¿no? Su abuelo, diríamos, Ur, era de la tribu de Judá. ¿No? Recuerden, Ur, parece que es aquella persona que levantó las manos de Moisés cuando había una guerra y mientras estaba la mano arriba vencían, pues, ¿no? Ur, ahí está. Y lo he llenado, ahí está, hermanos, la respuesta a la pregunta. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios está diciendo, lo he llenado a Bezalel, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Quién llena? Es Dios. No, no lo va a llenar, pues, hermanos, el pastor, no sé quién, ¿no? Es Dios mismo el que elige y el que también llena, pues, ¿no? Eso en función a que uno eh, se dispone, pues, no a abrir su corazón. Lo he llenado del Espíritu de Dios, dice, en sabiduría, hermanos. Ahí está. ¿Quién da la sabiduría, hermanos? ¿Quién es la fuente? Es Dios, hermanos. No, la sabiduría no lo vas a encontrar en los libros, en la biblioteca, o que por más que seas premio Nobel, lo que sea, hermanos, eso, si tú no obedeces o conoces lo que dice Dios y lo obedeces, no eres sabio, pues, ¿no? Para Dios eres un tonto, ¿no? Por más que tengas premio Nobel en este mundo, tengas doctorado, eso delante de Dios hasta, bueno, puede ser insensatez, no sé. Pero el asunto es, hermanos, la sabiduría la da Dios. Dios es el único sabio. Entonces, Dios ha llenado del Espíritu de Dios para que sea sabio. La inteligencia, ¿de dónde viene, hermanos? No viene de los libros o que estudian en la mejor universidad. La inteligencia viene de Dios, hermanos. Y la ciencia, ¿de dónde viene la ciencia? ¿Quién es el que ha hecho, pues, la tierra, todo, cómo hace crecer la planta, cómo ha hecho el hombre? La ciencia viene pues de Dios, hermanos, el que ha hecho. ¿Quién puede superarle? ¿A qué arquitecto o ingeniero puede ser superior a lo que sea? El hombre, por más que haga un edificio de 1000 pisos, lo que sea, hermanos, ¿no? Entonces, eso es una cosa insignificante, es porque Dios le ha dado esa capacidad, sí, para hacer eso. Pero Dios pues, es el que nos ha hecho a nosotros. Eso es una maravilla toda la creación. Entonces, de él Hermano, viene la ciencia y en todo arte también, hermanos, ¿no? Sí. Termino este hermano, ¿no? Para inventar, dice, diseños, estos dos, Dios da esa capacidad, ¿no? Para que también uno invente, pues, hermanos, ¿no? Para que haya avión, celular, computador. ¿Quién ha dado esa capacidad? También Dios, pues, hermanos, ¿no? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedras, para engastarlas, ¿no? Y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Oliab y otro personaje más, ¿no? A Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Entonces, no solamente eran los dos, ¿no? Sino había otros también, ¿no? Que Dios ha puesto sabiduría en el corazón para que hagan todo lo que he mandado. Así que, ¿qué nos manda Dios a predicar? Entonces, hermanos, ¿quién te va a dar sabiduría? Entonces, Dios hay que pedirle, pues Dios, ya, Señor, aquí estoy. De repente ni siquiera sabes leer ni escribir, pero pídele a Dios sabiduría y vas a ver que va a ser más, vamos a ser, ¿no? Los más grandes, que no estamos pidiendo, pues, hermanos, ¿no? Entonces, Dios es el que da todo lo que, para que hagan todo lo que he mandado. Así que si en la iglesia estamos y tenemos un cargo, pidamos sabiduría para cumplir nuestra responsabilidad. Dice, el tabernáculo de reunión, ahí está, para que hagan el tabernáculo de reunión, pues no es esa carpa, ese templo, ¿no? El arca del testimonio, ¿no? Para que esté ahí, donde estén los 10 mandamientos, había que ser un arca de oro, hermanos, ¿no? Ahí con sus dimensiones y todo. El propiciatorio, o sea, la tapa de ese arca, donde estarían los 10 mandamientos y donde se presentaría Dios, el propiciatorio que está sobre él y todos los utensilios, pues, del tabernáculo, hermanos, ¿no? La mesa y sus utensilios, ¿no? Ahí había la mesa de los panes de proposición, había que hacer todo. El candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario,
harán pues conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, mire lo que está diciendo Dios. Moisés, van a hacer todo eso de acuerdo a lo que te he mandado. O sea, no de su pensamiento. O sea, cuando vamos a hacer las cosas de Dios, hermanos, servir a Dios en la iglesia, con cualquier responsabilidad, hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha dicho, está en su palabra. No lo que nos parece. Ese es el gran problema. No, no hay una palabrita, hermanos, que de repente el programa de jóvenes, uno ve la televisión y hay juegos que presentan en la televisión algunos programas y algún joven, de repente que es inmaduro, trae ese juego dentro del programa de jóvenes. Vamos a jugar así con la Biblia, vamos a poner así juegos bíblicos. Eso ¿cómo se llama esa palabrita, hermanos? Cuando no es para ese uso, se hace un mal uso, profanar. La palabra se llama profanar. No podemos profanar, pues, hermanos. Respeto, santidad, hermanos, eso es lo que estamos haciendo. En todo programa de jóvenes, culto divino, no, no, tiene que haber reverencia, todo, hermanos. Por eso hay diáconos que tienen que cuidar. Entonces estamos ante la santidad de Dios, pues, en el templo. Y en todo sitio también, pues, nosotros debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, pues. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guard. Y luego, hermanos, se empieza a hablar acá del día sábado, hermanos, que es importante porque se está hablando de santidad, hermanos. Ahora, hermano Celso, creo que querías preguntar. Gracias, hermano. Podemos comparar estos dones que está regalando, podemos comparar con gracia de Dios o misericordia de Dios que concede al ser humano, hermano, a los cristianos. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermanos. Sí, pues ese es un don, es un regalo que Dios da, hermanos, ¿no? Y continuamos leyendo en el versículo 13, hermanos, en el capítulo 31 de Éxodo. Miren que ahí, después de todo lo que está hablando, que el Señor va a dar todas esas capacidades para hacer, ¿no? Toda esta obra y los servicios. Y continúa, ¿no? Y dice, tú hablarás, a Moisés le dice, mira, Moisés, tú vas a hablar a los hijos de Israel diciendo, ¿qué cosa va a decir ahora Moisés? Dios, ¿qué le ha indicado? En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Miren, hermanos, que aquí habla de los días de reposo. Guardaréis mis días de reposo. Está hablando de santidad, hermanos. Dios es santo. Y frente a ese templo, hermanos, que están haciendo ese santuario terrenal, y ahí está hablando que tienen que guardar mis días de reposo, o sea, los sábados, ¿no? ¿Por qué? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Hermanos, ahí está. Es señal, señal, hermanos, ¿no? Entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Hermanos, es una señal, ¿no? Ahora, que uno no guarde el sábado, pues no está en la señal. Nada, nada tiene que ver esa persona, ¿no? O que guarde domingo, bien, lo que sea, hermanos, no está pues dentro del señal. El enemigo justamente por eso ataca esto, ¿no, hermanos? La santidad de Dios no se muestra ahí en la observancia del sábado. Y esta es una señal, pues, ¿por qué señal entre mí y vosotros, pues, vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico? Ahí está, hermanos. Entonces van a guardar el sábado para que sepan que yo, Jehová, vuestro creador, ¿no? Yo les santifico. O sea, hermanos, cuando nosotros guardamos el sábado, desde el viernes en la entrada del sol hasta el sábado en la entrada del sol, entonces Dios está presente y nos santifica, hermanos. Dice, yo, Jehová, soy quien los santifico. ¿Queremos ser santos, hermanos? No es con obras que vamos a ser santos, hermanos. Obras buenas que hagamos y todo. No. El pecado sigue ahí, por más obras buenas que hagamos, o guardemos también los 10 mandamientos y todo, hermanos. Pero ahí, hermanos, el que santifica es la presencia de Dios, porque el único santo es Jehová Dios. Y el santo, por supuesto, pues va a obedecer todos los mandamientos. Es una consecuencia, ¿no? De que el Espíritu Santo esté en uno. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar pues a la mentira, al engaño, a hacer tu voluntad, sino el Espíritu Santo siempre te lleva a la verdad, a la obediencia, a la humildad, ¿no? Entonces, esto, hermanos, es importante del día sábado. Entonces,
El sábado se guarda para que seamos santificados, ¿no? Que yo, Jehová, soy el que los santifico. Así que guardaréis el día del reposo, el día sábado, porque santo es. Ahí está, el día, hay 7 días, hermanos. Domingo, lunes, viernes, todos esos días, 6 días, pues no dice que es santo esos días. La diferencia es, sábado es día santo. O sea, santo, ¿por qué? Porque ahí está la presencia de Dios ese día. Porque santo es a vosotros, dice. El que lo profanare, ahí está la palabra, ¿no? Profanare, o sea, yo voy a hacer lo que me da la gana. En el templo voy a ir a dormir o a hacer lo que sea. Estoy profanándolo, ¿no es cierto, hermanos? El sábado, hablando mis propias palabras, no sé qué haciendo lo que, mi negocio, no sé qué cosa. Yo como hijo de Dios, ¿no? Entonces estoy profanando. Y la sentencia aquí dice, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Ahí está, Dios está diciendo esto, yo no lo digo. Dios dice, el que lo profanare, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces tiene que salir, ¿no? Fuera, ¿no? Si uno va a, dice, profanar, ¿no? Ese día, tiene que salir fuera. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, el séptimo día, el sábado, consagrado aquí a Jehová. Es un día dedicado para Dios, es un día, el día de Dios, no consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ahí está, Dios está diciéndole a Moisés, así diles a mi pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios, pues, hermanos. Y esto es pues cierto, Dios no cambia, ¿no? En ese tiempo dijo una cosa y ahora no dice. Hermanos, si uno está haciendo, no está haciendo lo que no estamos haciendo, tal vez estamos muertos pues en vida, hermanos, claro. Físicamente uno puede estar vivo, pero espiritualmente está pues muerto, ¿no? Un cadáver, ¿no? Que cree que está bien, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que hacer lo que Dios dice, pues no, aquí ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora nosotros somos pues hijos de Israel, hermanos. Dios ha desechado este pueblo de Israel porque no lo han aceptado a Jesús, pues su Salvador. Y a nosotros que éramos gentiles nos ha adoptado como hijos, ¿no? Y somos israelitas espirituales. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahí está la razón, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho, pues, hermanos, es el creador. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ahí está el creador, hermanos. El creador, el que nos está dando vida ahora, hermanos. Gracias a él estamos viviendo. Creyente, no creyente, todos vivimos gracias a Dios. Él nos ha creado. Es una maravilla, hermanos, que estemos existiendo, que podemos hablar, no sé, hermanos, es una maravilla cuando uno se mira a sí mismo, mira a los demás, la naturaleza, todo, hermanos, cómo es esa capacidad que Dios tiene, pues, ¿no? De haber hecho todo lo que ha hecho y todavía, hermanos, pues acá nos está instruyendo Dios para hacer las cosas, no para que nos vaya bien, para vivir eternamente con Él también, pues, ¿no, hermanos? Queremos ser santos, queremos ser limpios de los pecados, entonces ahí nos está diciendo, guarden pues mi día sábado, porque yo les santifico, soy vuestro Dios que santifica. Si tú guardas sábado, entonces estás con la señal mía. El enemigo ha puesto pues una marca contraria a la gente, le engaña y ha puesto otro día, ¿no? El domingo, día de adoración del sol, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para Hermano, contradecir, para que la gente se pierda, ¿no? Entonces, hermanos, eso está diciendo allí. Y termino esto, hermano, luego. Y dio a Moisés, hermanos, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, o sea, son las 2 tablas de piedra donde están los 10 mandamientos. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, escritas con el dedo de Dios. Hermanos, Dios mismo ha escrito, no le ha dado la tarea de escribir a Moisés en las 2 tablas. Dios mismo ha escrito, así que es santo, hermanos, estos mandamientos. Sí, hermano Celso, pregunte, hermano, no comente. solamente al hombre le dice que debe descansar el séptimo día y 6 días debe trabajar. La tierra también debes cultivar 6 años
El séptimo año la tierra de cultivo debe descansar. Así también al hombre le dice, 6 años serás esclavo, el séptimo año serás libertado. Qué coincidencia, hermano, qué instrucción precisa el Creador nos da a las criaturas. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues hay que guiarnos por las instrucciones de Dios, ¿no? Y ahí está en su palabra. El comentario dice, esta es la primera ocasión en que las escrituras dicen que Dios llenaría pues a una persona con el Espíritu de Dios, como ya nuestra hermana también comentado. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? Ahí está. Bezaleel fue capacitado para trabajar artísticamente en el tabernáculo. Por eso, hermanos, la clase anterior, por Marcelino hablaba y decía, ¿no? De que a veces nosotros decimos, mi casa, mi carro, ¿qué cosa? Mi ropa, no sé qué cosa, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Hermanos, la lección, cuando uno entiende, hermanos, es de que no es nada tuyo, no es tu esposa, es la esposa que Dios te ha dado, es de Dios. Los hijos no son tus hijos, son hijos que Dios te ha dado. La casa no es tu casa, es la casa que Dios te ha dado. El carro no es tu carro, entonces uno, como dice Job, dice, Dios me ha dado y Dios me ha quitado. Se ha alabado el nombre de Dios. Entonces, uno tiene que reconocer eso, hermanos, ¿no? Entonces, Dios capacitó a Bezaleel, pues le dio capacidad. Tienes capacidad, hermano, para hacer una y otra cosa. Tú puedes hacer una buena comida, de repente, una comida maravillosa. Entonces tú tienes que reconocer y decir, pues no, que Dios te ha dado esa capacidad para hacer. Eres un buen profesional en tu campo, entonces uno tiene que reconocer, cuando uno entiende, se relaciona con Dios y le dice, gracias Señor porque me has dado esa capacidad de hacer, alabar a Dios. No te alabes tú, porque si te alabas, pues es que el enemigo está dentro de uno, ¿no? Cuando nos alabamos, ya nosotros ya fuimos. Bezalel fue capacitado para trabajar artísticamente en el tabernáculo. Eso significa que fue equipado con nuevas habilidades, comprensión y conocimiento acerca de la artesanía necesaria. Además, hermanos, Dios otorgó a Oliab y a muchos otros artesanos el mismo espíritu para ayudar en este trabajo. En medio de toda esta creatividad, hermanos, el sábado es presentado como una señal de que Dios santifica a su pueblo, hermanos. El propósito de estar, vivir Dios con el pueblo de Israel es para santificar a todo el pueblo, pues hermanos, su presencia santifica y este pueblo de Israel era santo. Y la iglesia es lo mismo, pues es el mismo pueblo de Dios. Y su presencia está de Dios y Dios quiere que seamos santos, pues Él nos santifica, hermanos. Él santifica. Entonces, este pueblo, los que estamos acá, pues para Dios somos santos, santos, ¿no? Santos. Dios no, en su mente no concibe la idea, y los apóstoles también cuando escriben los evangelios inspirados por Dios, no conciben la idea de que la iglesia no sea santa, pues dice a los santos de Filadelfia, a los santos de Tesalónica. Así la Biblia habla así, Dios te considera a ti santo también. ¿Por qué? Porque estás con Dios, porque Dios te santifica. Así Dios nos mira, ¿no? Lo cual significa que la observancia del cuarto mandamiento, hermanos, está asociada pues a la santificación. Ezequiel observó más tarde, ¿no? El profeta Ezequiel también. ¿Qué dice él? Inspirado por Dios, está en la palabra de Ezequiel 22. Les di también mis sábados. ¿Para qué? Para que fuesen una señal entre mí y ellos. Es una señal, hermanos, de que tú eres un verdadero hijo de Dios porque guardas el sábado. Por supuesto, todos los mandamientos también, pues, ¿no? En especial el sábado. Dice, les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, está diciendo Dios, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Yo soy el Señor que los santifico. Hermanos, así que Dios es el que nos santifica a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien derramó su sangre, ¿no? Para que seamos justificados. El sábado, hermanos, nos recuerda que el Señor es nuestro creador. ¿Dónde dice eso, hermanos? En Génesis. Es las primeras páginas de la Biblia. Génesis capítulo 2, ¿no? Versículos 2 y 3. ¿Qué dice?
En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Ahí está. Completó la obra que había hecho. El séptimo día, hermanos, ya no hizo una creación, no de algo, sino lo creó el día para qué? Para reposar. Es el día de Dios, reposar, y nos invita a nosotros a estar con Él, ¿no? Para reposar también y ser santificados, estar junto con Dios, ¿no? Es una invitación por el libre albedrío que tenemos ahora, que nos hemos apartado de Dios, ¿no? Originalmente, pues, hermanos, esto automáticamente Adán y Eva estaban con Dios, pues no eran desobedientes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Aunque Dios no se cansa, pero reposó. Y bendijo Dios el séptimo día. Ahí está. Dios lo bendijo este día séptimo. O sea, todos los sábados son benditos, pues. Y lo santificó el día sábado, hermanos. Lo santificó ese día, ¿no? ¿Por qué? Entonces, la causa, ¿no? Claro, el día en sí no es un ídolo, ¿no? Pero ¿por qué ese día es santificado, es bendito? Porque en él reposó de toda la obra que en él había creado y hecho. Porque Dios reposa, pues hermanos, reposa ese día, está presente Dios, hermanos, en ese día. De ahí que el día es santo, pues no por su presencia de Dios, por la presencia de Dios que es el único santo, ¿no? Eh, También nos habla, hermanos, del sábado como que Dios es el redentor, o sea, salvador, ¿no? Y también es nuestro Dios. ¿Dónde dice eso? En Deuteronomios dice ahí, 5:15 dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y nosotros, hermanos, éramos esclavos de este mundo, pues no del pecado. Y ahí dice, eras esclavo. Y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Claro, al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto y a nosotros de la esclavitud del pecado. Está sacando, está liberando, está salvando, hermanos. Por eso es redentor. Con mano fuerte te ha sacado, con brazo extendido. Por lo tanto, entonces la orden viene de Dios, ¿no? Entonces, por tanto vas a guardar sábado, porque yo soy tu salvador, dice, ¿no? El Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces, guardar el día de reposo es reconocer que Dios es mi salvador, me ha sacado del pecado. También es mi creador, también es mi sustentador. En Marcos 2:27 dice, él les decía, pues, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Aquí hay que aclarar bien. El día de reposo, el sábado, no es un ídolo, no así como una piedra, un cerro, no, sino que el día se dice que es santo, porque está la presencia de Dios, hermano. Sin la presencia de Dios, pues el sábado no sería santo ni bendecido, hermanos. La presencia del Señor, Él es el que también nos santifica en ese día cuando nos juntamos con Dios, pues. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí está, hermanos, el Hijo del Hombre que es nuestro Señor Jesucristo es pues no Señor del día del sábado, es Señor del día sábado. Del domingo, el enemigo ha puesto domingo, ese domingo pues hermanos es día de adoración del sol. En muchos idiomas, por ejemplo en el inglés, el mismo nombre de domingo dice día del sol, ¿no? Y así, otros idiomas también. Entonces, el diablo ha puesto otro día, pues sí, a la gente lo engaña y entonces lo agrupa, ¿no? Bajo ese día de descanso, pues no de Dios, sino el enemigo. Bueno, hermanos, dice, y que Él es santo, pues Dios es santo, hermanos. Él transforma a las personas con su presencia a fin de que crezcan mediante su espíritu, o sea, nos santifica, ¿no? O sea, nos transforma. Y su palabra, hermanos, también dice aquí, mediante su espíritu y su palabra, dice, ¿no? Nos transforma para reflejar qué cosa su carácter amoroso, bondadoso, generoso y perdonador. El decálogo, hermanos, los 10 mandamientos fue el regalo culminante que Dios hizo pues a Moisés, ¿no es cierto? Está en Éxodo 31:18, dice, y cuando terminó de hablar con Moisés, hermanos, sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí está, hermanos, la presencia también del carácter de Dios a través de sus 10 mandamientos, que Dios es justo,
Ahí de aquel que lo transgrede muere eternamente, pues hermanos. Y todos somos transgresores. Por eso en el santuario, hermanos, había un día de expiación, de limpieza de pecado, y está el propiciatorio, hermanos. Ahí se derramaba la sangre de los animalitos que eran símbolo del macho cabrío que representaba al Señor Jesús. Entonces podía limpiar nuestro pecado. Se hacía, ¿no? La ley demanda muerte al pecador, pero ahí en el propiciatorio, lugar propicio para nosotros, ahí está, se presenta, pues no Jesús, la sangre de Cristo para justificarnos, sí, pero aquí está la sangre del pecador, pero es la sangre de Jesús que nos ha reemplazado y se paga y quedamos santos, pues perdonados. Entonces, así en el santuario se hacía ese trabajo, ¿no? Dios mismo escribió y entregó pues las dos tablas de piedra con los 10 preceptos, que está ahí escrito, hermanos, en Éxodo, Deuteronomio, también en Deuteronomio dice, cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches. Ahí Moisés estaba 40 días, 40 noches. No comí pan ni bebí agua, o sea, ayunado 40 días, hermanos. Y ahí Dios le dio pues las tablas, los 10 mandamientos. Y el Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte de medio del fuego el día de la asamblea. Entonces, la parte culminante, central, es eso, hermanos, la entrega de esos 10 mandamientos, los cuales en ese compromiso que haría el pueblo con el Señor como un matrimonio, era pues que había que obedecer esos mandamientos, ¿no? Cumplir con esa responsabilidad, ¿no? Y todo esto es posible gracias al Espíritu Santo que Dios nos da para obedecer, nos da la capacidad de obedecer. Y aconteció al cabo de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Ahí está, hermanos. Estas tablas, hermanos, debían ser colocadas, ¿dónde? En el lugar santísimo, en el arca del pacto, dentro del arca del pacto, bajo el propiciatorio, ¿no, hermanos? Así dice Éxodo 25-21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, o sea, las dos tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Que yo te daré, dice. Hermanos, la palabra propiciatorio proviene, dice, de un término hebreo que significa básicamente expiar, o sea, limpiar, expiar. Propiciatorio quiere decir limpiar, es no el lugar propicio para limpiar los pecados. Una vez al año el juicio investigador, de 1844 y empezó ese juicio investigador en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo está en ese trabajo, ¿no? Del juicio. Cada una de nuestras vidas, las vidas de los que ya han descansado, se está investigando, y de nosotros también, pues hermanos, se está investigando, ¿no? Y Dios está limpiando los pecados, siempre y cuando nosotros hayamos reconocido, bien, nos hayamos arrepentido, entonces el Señor está limpiando y va a quedar limpio, y viene el Señor para recogernos ya, pues hermanos. ¿Por qué fue colocado el propiciatorio sobre la ley de Dios? ¿Por qué? Dice, no, la tapa propiciatorio fue colocado sobre la ley. ¿Qué esperanza debemos ver en este hecho? Ahí está, hermanos, preguntas. A ver, hermanos, el tiempo nos ha ganado para reflexionar esas preguntas, el propiciatorio. Voy a pedir, hermanos, por el tiempo que ya pasó, algún hermano, hermana que nos pueda despedir con una oración. Prenda su micro, hermano, hermano, que esté dispuesto a orar, y ore, hermanito, despídanos. A ver, creo que ya todos están en camino al trabajo, ya pues tarde ya es, hermano. Hermano Bercelay, por favor, despídanos con una oración. Ore usted, hermanito. Acérquese a su micro, hermanito, no lo escuchamos. Acérquese a su micro, acérquese. Mi hermano, ¿se escucha? A ver, ahí en Vale, huequito en hermano. el celular. Ahí, hermano, ahí, donde está ahí el micro del celular o del computador. Padre Ore, amado, hermanito. oración sobre los cielos. Agradecido, Señor, en esta mañana por darnos un repaso más a cada uno de nosotros. Hemos desayunado de tu palabra, Dios, que sea pues para nosotros este alimento, para que nosotros podamos siempre ser guiados por ti. Así también tus hijos que estuvieron aquí
participando, dando, Señor, sus alcances, el punto de vista, todo ello, Señor, sea para nosotros reflexivo. Dios, gracias por todas las bondades, por toda la misericordia que optamos de ti, Señor. Así también tus hijos ya salieron a trabajar, tú acompáñalos, Señor, en las actividades que hoy en la mañana realizarán, cada uno, Señor, en donde se encuentren. Tú sea el guiador, el que pueda guiar y también dar alcance en el testimonio que ellos llevarán a cada lugar. Así también, Señor, pedimos por los enfermos que se encuentran postrados en cama, en el hospital, a las personas que se encuentran privados de su libertad, a las personas que están saliendo de viaje, a las personas que en estos momentos pasando momentos muy críticos por un accidente o por alguna otra pérdida, Dios, tú puedas dar, Señor, algo que pueda motivarlos y dar alcance. Siempre tú no dejas desamparado a ninguno. Siempre estás pendiente de cada uno de nosotros en todo acto, en todo acontecimiento. Dios, te pedimos todo ello por la bondad y la misericordia que tú tienes hacia nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, amén. Gracias, hermano Becerra. Bien, hermanos, hasta mañana. Dios mediante, hermanos, hasta mañana.